Dios les bendiga a todos. Seguimos hoy estamos en un tiempo de ayuno, de oración. Más adelante voy a compartirles, después de este video, voy a compartirles también un video, una oración que hice esta mañana. Seguimos orando por el mundo. Pero hoy quiero compartirles bajo este título: en todos tus caminos, Él es Rey. En todos tus caminos, Él es Rey. Entonces yo les invito a orar conmigo para presentarle este tiempo a Dios, que sea Dios hablándote al corazón y usando mis labios para hablarte. Padre Celestial, te entrego mi vida, te pido que sea mi mente, mi corazón y mis labios hablando lo que tú quieres hablarle a tu pueblo. Toma el control en este instante de mi vida. Toma el control en este instante de los corazones que van a escuchar esta palabra, Señor. Y permite, Señor, que este pan de vida, que esta agua fresca, llene nuestro ser, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el título de nuevo es: en todos tus caminos, Él es Rey. En todos tus caminos, Él es Rey. En estos días he estado subiendo una montaña cerca a mi casa. Y por esta razón, este es el título de la prédica de hoy. Cuando tú vas subiendo la montaña, cuando tú vas a subir una montaña por primera vez, tú piensas que es un camino derecho, de aquí a la cima. Y cuando tú empiezas a caminar en ese camino, te das cuenta que tiene curvas, que hay lugares que sientes que te vas a resbalar. Hay momentos en que tú no ves el camino, pero tú estás seguro que ese es el camino porque hay una flecha que te dice ese es el camino hacia la cima. Hay momentos donde tú piensas que has llegado a la cima porque comienzas a ver casas, comienzas a ver que ya los árboles no están tapando todo, sino que empiezas a ver el cielo destapado y tú dices, llegué a la cima porque alcanzo a ver abajo, ¿no? Pero tú volteas y te das cuenta que hay un letrero que dice, esta no es la cima, faltan 100 metros más, la cima es allá. Y tú te llenas de nuevo de fuerzas para continuar y llegar a la cima, que es el objetivo que te has planteado. Entonces, yo te pregunto, en ese camino vamos a hacer como un símil a nuestra vida espiritual. Ese camino es esa relación con Dios. Ese camino es ese andar en el Espíritu con Dios. Entonces, en esa relación de Dios, ¿dónde te encuentras tú? ¿En qué parte de ese camino a la cima de la montaña te encuentras tú? ¿Tú te encuentras al comienzo de esa cima? Quizás ya has avanzado unos pasos, pero estás cansado, estás cansada y sientes que ese camino quizás te exige cosas que tú no deseas dejar atrás, que es difícil que tu voluntad se alinee con la del Señor. Puede que ya hayas avanzado algunos años y sientas que aún no estás preparado, o escuchas voces que te dicen, no das la talla, no estás listo, no estás lista. O puedes que en ese camino tú digas, no veo a dónde más avanzar, no veo el propósito de que yo sea cristiano o cristiana. No veo el propósito de estar metido en una iglesia. No veo el propósito de leer mi Biblia. El camino está allí. Y el Señor nos dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el principio has comenzado una relación con el Señor, has comenzado a caminar, pero puede que te encuentres en este momento en una bifurcación, en un momento clave de tu vida donde tienes que tomar decisiones y sientes que por un lado ese deseo de tu corazón. En el estudio bíblico hablábamos acerca de que hay unos deseos de la carne, de tu alma, que van en contra de la voluntad de Dios, y que cuando estos deseos se conectan con la maldad del mundo y tú te pones en situaciones donde hay maldad, es más difícil vencer ese mal, porque se conectan tus emociones, tu deseo junto con ese mal que está allí, ¿sí? Y ese deseo se llama el pecado, ¿sí? Deseos de la carne.
En Isaías 35:8 dice, hablando del futuro glorioso de Sión, después de que Dios los iba a castigar por estar en desobediencia, Dios le dijo, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Cuando vas por cualquiera que sea tu camino, porque Dios tiene un camino que es Jesús, pero en ese camino con Jesús tú puedes encontrar diferentes situaciones que enfrentar, diferentes cosas que tratar con tu vida, con tu carácter, con tu comportamiento, o con heridas que te han causado en el pasado, o con situaciones de abuso que has tenido que enfrentar y te han llevado a un punto donde tú no sabes verdaderamente, es que este es el camino, es que debo perdonar, es que yo me equivoco, es que soy torpe y me equivoco. La palabra de Dios dice que cuando tú buscas ese camino de santidad, cuando tú tomas la mano del Señor y comienzas a caminar con Él, Él dice que Él no te va a soltar jamás. Él jamás te va a soltar. Amén. Y por torpe que sea, no se extraviará. Por muy torpe que tú seas, si tú vas en el camino y tú sigues las señales que hay en esa montaña, por muy torpe que sea, no te vas a extraviar. Hay momentos, aún en la montaña, que uno se puede distraer por la brisa que está pasando, porque hay árboles, porque se puede distraer uno por el ambiente tan hermoso que está viviendo y de pronto se salió. Volteas a mirar y te has salido del camino. Eso puede pasar en la vida, que estamos caminando con el Señor agarraditos, pegados de Él, y de pronto hay distracciones, cosas de tu gusto, de la vida, que te llaman la atención y te distraen y te empiezas a salir un poquito del camino. Luego te empiezas a alejar más, hasta el momento en que ya te encuentras totalmente lejos del Señor y te extravías. Pero de nuevo el Señor está diciendo que por torpe que seas, no te vas a extraviar. ¿En qué contexto está esto? La segunda parte del título del mensaje de hoy es: en todos tus caminos, Él es Rey. Cuando tú le entregas tu vida al Señor y tú le dices, Señor, tú eres el Rey sobre mi corazón, tú lo que estás entregando es tu voluntad. Tú le estás diciendo al Señor, como Jesús lo hizo en el huerto de Getsemaní, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no fue fácil para Jesús, porque lo que Él estaba pidiendo era que se pasara esa copa amarga que tenía que pagar, que era la muerte en la cruz del Calvario. Era ese sufrimiento y el no usar su poder divino para zafarse de esa cruz mientras se burlaban de Él. Záfate, si eres Dios, záfate de la cruz. Aquel que decía que no se puede, que salvaba a los otros, no se puede salvar a sí mismo. Y Él tenía que, como cordero, fue llevado al matadero, guardar silencio y dejar que eso le pasara. Y Él dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego. Esa fue la voluntad, eso fue lo que Él entregó. Porque ¿quién era el rey? ¿Quién era el gobernador del corazón de Jesús? Era el Padre. Entonces eso quiere decir que cuando tú vas en el camino, ese rey de tu vida eres tú o es Dios. Si eres tú, tú simplemente coges tu camino y vas a donde quieras y pones los límites que tú quieras y te pones tus propias reglas. Es más, haces a Dios y lo moldeas de la forma que tú quieres que sea Dios. Y si no estás de acuerdo con algo que dice la Biblia acerca del carácter de Dios, simplemente puedes decir, la Biblia está equivocada, la escribieron un poco de hombres, eso no está inspirado por Dios, porque es que el Dios que yo quiero es de esta forma, no la forma como está descrita allí. Entonces empezamos a crear nuestro propio Dios y decimos mi Dios, ¿sí? Mi Dios, y es un Dios totalmente acomodado a mí, porque yo soy mi Dios, realmente. Pero entonces cuando en mi camino yo digo, en todos mis caminos, en toda decisión que yo tome, en toda área de mi vida, Él es Rey, lo que yo estoy haciendo es entregándole mi corazón, que es lo que está buscando, mi voluntad. En el camino tú vas a tropezar, vas a tener fallas,
Pero hay algo muy hermoso, si se acuerdan, en el Salmo 91 que dice que a sus ángeles se enviará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, ¿sí? El Señor aún a sus ángeles envía cuando estás en este camino para que no tropieces. Él te va a levantar, ¿sí? En una situación paralela, cuando nosotros miramos la cima de la montaña, es nuestra meta, ¿sí? Pero todo ese proceso para llegar a la cima va preparándote, va preparando todo tu ser para que cuando llegues a la cima tú disfrutas esa vista y tú disfrutas y respiras el aire. Pero hubo un proceso para llegar a esa cima y la disfrutas tanto es por ese proceso de llegar allá. Entonces en este camino no se trata de voy a comportarme de cierta manera, o voy a leer la Biblia, o voy a ir a la iglesia, o voy a cumplir todas las leyes que me digan para llegar a la meta, que voy a llegar al cielo. Ese no es el objetivo del Señor. En todos tus caminos Él es Rey. Es decir, que en ese proceso, en ese caminar diario, tú estás agarrado del Señor y el Señor te va a sustentar, te va a ayudar, pero eres tú quien va a dar los pasos. Y esos pasos tienen que seguir la dirección que te están dando, que te dice, este es el camino. Si tú por tu propia decisión decides coger otro camino y desviarte, bueno, te vas a demorar más en llegar a la cima, o quizás te puedes perder y nunca llegar a la cima. Y si eres nuevo en ese bosque, puedes tener un accidente y jamás llegar a la cima. Entonces es importante que en ese camino sea Jesús el Rey, porque Él tiene lo mejor para ti. Él tiene ya un propósito planeado para ti. Entonces, ¿cómo sé yo que Jesús es Rey en mi vida? Tú lo sabes porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú lo vas a sentir en tu espíritu, tú vas a sentir falta de paz cuando estés tomando decisiones o andando por un camino que no está alineado a la voluntad de Dios. Por muy bueno que ese camino sea, por mucha bendición que parezca ese camino, que uno diga, wow, se abrió esta puerta, se abrió esta bendición tan grande, pero si hay algún rastro de que no hay paz, habla con Dios. Señor, es que este es el camino. Pídele al Señor que sea tu voluntad como la del Señor, sea alineada a la del Señor. Pablo llamó a esto, lo llamó directamente, andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Él les dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, los deseos de la carne van a estar allí desde que naces y quieres beber y beber en la leche de tu mami hasta el día que te mueres. Hasta ese día, muerte física, vas a tener deseos de tu carne. Hay algunos deseos que son de sobrevivencia, el deseo de beber agua, el deseo de comer, ¿sí? Pero hay otros deseos que realmente no están alineados a la voluntad de Dios, porque como hombres pecamos y nos alejamos de esa voluntad de Dios, nos alejamos del corazón realmente de Dios. Nuestro corazón está mirando hacia otro lado. Y mientras estemos en esta carne, en ese cuerpo humano, vamos a ser tentados, ¿sí? Y vamos a ser tentados, pero el Señor dice, nadie es tentado más allá, o sea, fuera de sus fuerzas, y Él siempre da una salida. En el estudio bíblico que hemos estado estudiando, estuvimos hablando del Espíritu Santo, y en la última clase habíamos visto que hay una tendencia en nuestro ser que se llama epitimia, que es una tendencia al pecado que tenemos nosotros, y que cuando nosotros permitimos que esta tendencia al pecado se una con el mal, entonces damos lugar a vivir simplemente en pecado. Hay una canción que dice Jesucristo basta, y que dice, nuestros corazones insaciables son hasta que conocemos a nuestro Salvador. Tu corazón es insaciable, desea cosas, desea satisfacer. Y como esa satisfacción solo viene con Jesús en tu vida, no religión, una relación con Jesús en tu vida, entonces
sientes un vacío que no se llena con nada, solamente se va a llenar con esa relación con Dios, ¿sí? Y cuando comenzamos a andar en el Espíritu, nosotros comenzamos a alinearnos con la voluntad de Dios. Nosotros de generación en generación nos hemos expresado de la siguiente manera: es que somos humanos, es que nos equivocamos y somos imperfectos, lo cual es verdad. Somos humanos, por haber pecado perdimos esa imagen de Dios, ya no somos perfectos como Él, y por eso cometemos errores, cometemos pecados. Pero cuando tú decides andar en el camino, hacer de Jesús el rey de tus caminos, tú comienzas a andar en el Espíritu. Y cuando tú comienzas a andar en el Espíritu, te empiezas a llenar del Señor. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en ese camino siendo Jesús el rey? Hay dos cosas importantes. Una es que debes ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo hay que buscarla. Es decir, si tú no lees la palabra de Dios, si tú no hablas con Dios, si tú no buscas momentos a solas con Dios para desahogarte con Él, para tener comunión, si tú no buscas momentos si tú no buscas el lugar apropiado para poder tener esa relación con Dios, tú no estás haciendo ningún esfuerzo de parte tuya. Una relación es de dos. El Señor ya vino a buscarte, Él murió por ti, Él dio todo por ti, Él busca tu corazón. Pero una vez haya tu corazón y tú le dices: sí, Señor, tú eres el rey de mi vida, yo voy a caminar por este camino, el Señor te pone una señal que te dice: este es el camino, ¿sí? ¿Cuál es el camino? Jesús. ¿Dónde está Jesús? Está revelado en el Evangelio, en su palabra. Entonces, si tú no lees la Biblia a diario, tú no estás alimentando tu alma. Si tú no hablas con Dios, tu relación con Dios se va a secar y se va a convertir en una religión. Vas a ser un cristiano de nombre, pero puede que el Señor venga y te diga: apártate de mí, no te conozco, no te conozco. Yo sé que ustedes han escuchado esos programas de TikTok, está muy de moda. Hay una muchacha en TikTok que me gustó mucho el ejemplo que ella dio, y ella decía: no se enojen cuando el Señor les diga: no te conozco, hacedor de maldad, cuando Él venga. Porque cuando una persona extraña se te acerca y te dice: ve, hola, ¿cómo estás? Y uno dice: espérate un momento, no te conozco, eres un extraño, no te acerques a mí. Esa es la misma reacción de la cual habla el Señor cuando dice que en los últimos tiempos, cuando Él ya venga, muchos dirán: pero yo saqué espíritus malos, sané enfermos, hablé en tu nombre. Y Jesús les va a responder: apartados de mí, hacedores de maldad, ¿sí? Porque no es tanto en el hacer, sino en el tener esa relación con Dios. Entonces, necesitamos llenarnos de Dios, del Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra, lectura de la palabra, a través de la oración, de hablar con Dios, de pasar tiempo a solas con Él, de aprender a discernir cuál es su voz, cuál es la voz del mundo, y poner en acción, la acción. Porque acuérdense que la fe sin obras es muerta, ¿sí? O las obras solas por sí tampoco pueden salvar, porque es sin fe. Entonces, lo uno va junto con lo otro. Entonces, la acción. Entonces, voy a darles 3 versículos. Uno es Juan 14:26, dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, andar en el Espíritu significa que a través de leer la palabra, a través de la oración y a través de esas obras de fe, es accionar, es decir, tu comportamiento, el cambio, la transformación intencional de tu forma de actuar, van a ser guiados por el Espíritu Santo. Él te va a guiar a toda verdad, Él te va a dejar saber qué es lo que hay que transformar en tu vida. En Mateo 6:34 dice: no te afanes por el mañana, ¿sí? Presenta tu carga delante de Dios. Deja la ansiedad de un lado y entrégasela al Señor, ¿sí? Porque también es pecado cuando no confiamos en Él, no confiamos en su palabra. Ese fue el pecado de Adán y Eva. No fue en sí que comieron el fruto de bien y del mal. El pecado de ellos fue que dudaron del carácter de Dios, dudaron de la palabra que les había dado, ¿sí? No te afanes, confía en el Señor, entrégale tu día, el día de mañana
es de Él. Y en 1 de Pedro 5:7 dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, échenla sobre Él, tírenla, ¿sí? Toda esa ansiedad sobre Él, lo que les preocupa. Y lo segundo que es muy importante es el andar en obediencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que me ama, me obedece. Entonces, si tú le estás diciendo al Señor, sí te amo, tú eres el rey sobre mis caminos, te he entregado mi vida, tú le debes obediencia a Él. Si no le obedeces, no lo estás amando. Si no lo estás amando, no estás en Él, no estás en el camino, Esa es una respuesta fácil si esa es una de las preguntas que te has hecho. ¿Es que estoy en el camino? ¿Es que estoy en lo correcto? Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Es que estoy siendo obediente a Dios? Pero ¿cómo sabes si estás siendo obediente a Dios? Porque lees la palabra y sabes lo que en ella está escrito y cuál es el carácter de Dios y qué es lo que Él pide de ti. Él pide 3 cosas: amar justicia, misericordia, misericordioso, empatía con los otros, el amor. Y ser humilde delante de Dios para que no hagas tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Se necesita humildad. Esas son las 3 cosas que te pide el Señor. Hacer justicia, es decir, tu comportamiento que sea justo, tratar bien a los demás. Amar misericordia, compadecerse del que sufre, del que llora, del que teme. Y Dios quiere que seas tú humilde. Llena tu vida de humildad, es decir, bájate de la nube, como dicen por ahí. Bájate de ese pedestal donde tú mismo te has puesto, donde tú misma te has puesto, donde no es como Jesús dijo, que se haga tu voluntad y no la mía, sino hágase mi voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Y por último, los frutos. Esa es la otra forma de tú saber si estás caminando en ese camino de santidad, ¿sí? Es que hay frutos en tu vida. En Gálatas 5:22, lo puedes buscar en tu casa, donde dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y dice que ante tales cosas no hay ley. Es decir, que trasciende la ley, la misma Torá, los 10 mandamientos, trasciende, el amor de Dios trasciende, esa relación a través de Jesucristo trasciende el legalismo de cumplir unas leyes que inclusive han sido infundadas. Dios las dio para bien del hombre, pero el hombre las convirtió en legalismo, ¿sí? Cuando tenemos los frutos del Espíritu, cuando andamos por el Espíritu, cuando vamos por ese camino, aún tu comportamiento va por encima de la ley, encima de la Torá, porque estás cumpliendo eso y más de eso, ¿sí? Entonces el Espíritu es el que te guía en todos tus caminos. Él endereza, dice la palabra de Dios, que Él endereza los lugares torcidos. Él dice que Él allana montes delante de ti. El Señor va delante de ti, Él va a allanar montes, ¿sí? Él va a enderezar lo que está torcido en tu vida, lo que sientes que no funciona. Él lo hace perfecto para ti. Esta mañana la hermana Perla en su oración leía un versículo que me hizo reflexionar también, donde ella decía, cuando tú estás caminando con el Señor, cuando eres fiel al Señor, aún a tus enemigos hacen estar en paz contigo, ¿sí? Es decir, que el Señor sí está en tus caminos. Si tú lo pones a Él como rey, Él es el rey en tus caminos, el Señor va a enderezar tus veredas. Él va a hacer que logres llegar a esa cima, que esos deseos que están al interior de tu corazón se cumplan, porque Él dice en su palabra que Él nos dará conforme a los deseos de nuestro corazón. O sea, no es que Él aniquile los deseos tuyos, es que Él quiere que tus deseos se alineen a la voluntad de Él, que es agradable, o sea, buena, deliciosa y es perfecta, es buena. El Señor no solo te ayuda a caminar, Él te libra del mal cuando estás caminando con Él, de tal forma que tú puedas lograr llegar al final, a la meta final. Entonces, hermano, hermana, el llamado del día de hoy es que evalúes el camino por donde estás, que mires la calzada. Es que estoy caminando como el Señor quiere que camine. Es que me estoy distrayendo, es que me estoy alejando de ese camino
porque hay otras distracciones o hay otras cosas que quizás me llaman más la atención porque son más mi gusto, mi voluntad, mi deseo. Y el corazón a veces dice que es malvado y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Entonces nuestro espíritu aún tiene que alinearse, nuestras emociones tienen que alinearse a la voluntad de Dios. Eso lo logramos cuando leemos la palabra de Dios, cuando pasamos tiempo con el Señor y cuando nosotros obedecemos, ¿sí? Y la segunda cosa es que hoy vamos a pedirle al Señor ayuda. Vamos a pedirle la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Porque no lo podemos hacer solo. Ese camino no lo hacemos solo, lo hacemos bajo la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que quiere al final el Señor? Que haya un fruto, una acción, un actuar, que en tu comportamiento, que en tu forma de vida, que en tu testimonio, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, que en la calle, con tu vecino, que si alguien se enfadó contigo, que si me hicieron esto o aquello, mi comportamiento refleje a Jesús, refleje los frutos del Espíritu. Evalúa Gálatas 5:22 en tu vida. ¿Sí? Y el Señor te está llamando a que camines en el camino de la santidad. Por torpe que seas, no te vas a extraviar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él llenándonos de su Espíritu y que sea el Señor cogiendo esta palabra y grabándotela en tu corazón, en tu frente, poniéndola como un sello, que no se te olvide de que estás caminando con Él, de que el camino no es llamarte cristiano, que el camino es andar con Jesús de la mano y someter tu voluntad a la voluntad de Él, ¿sí? Andar en obediencia, porque el que me obedece me ama. Padre Celestial, te doy gracias por este mensaje de hoy. Te pido en el nombre de Jesús que llenes nuestra casa, este templo, este cuerpo, de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, guiándonos a toda verdad, que sea nuestra fuerza cuando necesitemos la ayuda, porque somos débiles, Señor. Somos seres que a veces somos de doble ánimo. Danos un espíritu íntegro delante de ti. Padre, no podemos solos, te necesitamos. Espíritu Santo de Dios, ven, llena nuestras vidas, Señor. Derrama de tu presencia, derrama de tu gloria en nosotros. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu fuerza, necesitamos tu guía. Señor, en ese camino, ayúdanos a confiar en ti. Danos sabiduría. No permitas que nos extraviemos o nos confundamos por las situaciones y los vientos alrededor de nuestra vida, Señor. Que cojamos tu mano y no la soltemos, Señor. Que nos acordemos siempre que el sello delante de ti es la obediencia. Que el sello de que estamos en el camino correcto, en ese camino de santidad, es la obediencia. Y que cuando vengan esas tentaciones y esos deseos, Señor, de hacer nuestra voluntad, Señor, que nuestro espíritu se alinee a tu espíritu para que hagamos tu voluntad y no la nuestra, Señor. Gracias te damos, Dios eterno, Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les invito a seguir compartiendo hoy domingo con su familia, con sus seres queridos, orando por ellos. De nuevo sigamos orando por el mundo entero. Yo sé que el Señor nos escucha. Que Dios les bendiga. Amén.